Buenos días a Latin Analytic, tu fuente de análisis político y económico en Latinoamérica. Como cada semana, estaremos hablando de los acontecimientos más importantes de la vida política y económica de Latinoamérica. Hoy los temas que trataremos son como primero la condena de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, como segundo intentona de golpe por parte de Pedro Castillo en Perú, tercero la ofensiva de Bukele en El Salvador. Primero, la condena a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Argentina sufrió una de las semanas más agitadas en décadas. Por un lado, la albiceleste se enfrentó a Países Bajos por el cupo a los cuartos de final del Mundial de Qatar de este año, cosa que para su fortuna consiguió con éxito. Por otro lado, la justicia decidió también el destino de la vicepresidenta argentina y viuda del expresidente Néstor Kirchner, Cristina Fernández, junto con otras 12 personas, por los hechos de corrupción acaecidos entre el 2003 y el 2015 y durante la concesión de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuando Néstor era presidente y donde Cristina estuvo involucrada, según argumenta la Fiscalía, desde el año 2019. La condena de 6 años de prisión de la vicepresidenta argentina se desprende de la causa vialidad, que se le conoce en Argentina a la investigación contra la reconocida política de ese país, cuya síntesis es el favorecimiento indebido de Néstor Kirchner a Lázaro Báez, empresario y amigo del fallecido expresidente argentino, quien obtuvo en su momento el 78,4% de las licitaciones para obras viales de la provincia de Santa Cruz, ubicada en la Patagonia Argentina y uno de los puntos fuertes del kirchnerismo del país austral. En este sentido, durante el desarrollo de las licitaciones, las empresas BAES se presentan en grupo y pese a que algunas de ellas eran rechazadas, el grupo de su totalidad se mantenían en la licitación para obtener de parte del Estado argentino la concepción de la obra y por ende el dinero que le correspondía al costo de la obra y una utilidad al contratista, por lo que al principio es común de todos los países donde el Estado encarga a un privado o particular la ejecución de las obras públicas. No obstante, el problema no era únicamente de la adjudicación indebida, sino también de las prórrogas y sobrecostos implicados, las cuales acarrearon un déficit al Estado argentino que ascendió aproximadamente a $1.000 millones en la mayoría de los contratos investigados, según explicó la Fiscalía. Además, el ente acusador argumentó la ausencia de la justificación para las obras contratadas, frente a la cual la defensa de Chrysler argumentó que las mismas eran necesarias debido al déficit de la red vial de la provincia de Santa Cruz. Asimismo, la defensa no solo apuntó a refutar las pruebas de la Fiscalía, sino a argumentar desde la existencia de una repercusión política contra el kirchnerismo a partir del denominado lawfare, la instrumentalización de la justicia en favor de intereses específicos y en contra de individuos que representan la oposición o amenaza a esos intereses. Si es bien cierto que la instrumentalización ha existido en diversos escenarios a lo largo de la historia, en la situación argentina sigue siendo discutible, al menos por el momento. Lo único seguro en este momento es la importante repercusión de esta decisión judicial en Argentina, que polarizará aún más a la sociedad del país austral, que sigue afrontando una crisis política sin precedentes, que se suma a los diversos problemas económicos que lleva cargando desde hace mucho tiempo. Ni el oficialismo ni la oposición están en condiciones óptimas para ganarse el apoyo de los argentinos en las próximas elecciones. El oficialismo está fuertemente debilitado por la investigación de Kirchner en las polémicas levantadas por diversas decisiones de Alberto Fernández, el presidente. La oposición, por otro lado, parece estar dividida y tampoco convence del todo a los argentinos. Segundo, intentona de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo en Perú. Más al norte, en Perú, la situación no es menos tormentosa. El hasta hace unos días presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó clausurar el Congreso y convocar a elecciones anticipadas de uno nuevo, cuyas funciones apuntarían también a la redacción de una nueva constitución en el país andino. La crisis política no es una cosa nueva de Perú. Desde el 2018 han pasado 6 presidentes y el Congreso peruano, para el caso de Castillo, ha ejercido una actitud que algunos califican de cuestionable, debido a la presión que ejercieron sobre el Ejecutivo para dejar inoperativo
legislativa la gobernabilidad del presidente andino. Sin embargo, aparentemente la votación que se iba a llevar a cabo el miércoles para declarar la vacancia del jefe del Estado peruano no tenía chances de prosperar hasta la comunicación del Castillo al mediodía de ese día. Después de transmitir su alocución, Castillo parece ser que cayó en cuenta de que el ejército no iba a apoyarlo, como sugieren algunas hipótesis que han surgido con las horas y los días, y decidió solicitar asilo en la Embajada de México. Este último hecho siendo confirmado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. No obstante, fue capturado y se enfrenta al cargo de rebelión. La vicepresidenta hasta entonces, Dina Boluarte, es la actual presidenta de Perú y tiene la responsabilidad de conformar un nuevo gabinete para la ejecución del país. Además, frente a las exigencias de algunos sectores de la sociedad peruana, bajará la posibilidad de convocar elecciones anticipadas de este país. El legislativo peruano tampoco ha salido bien librado. Se han reportado diversas manifestaciones en contra del Congreso y parece ser que se trata de simpatizantes y detractores del depuesto presidente Castillo. Ahora las consecuencias políticas, sociales e incluso económicas de esta situación son inciertas debido a que el acontecimiento es reciente, pero la única certeza por el momento es que la institucionalidad peruana está en un limbo y es difícil predecir su futuro con algún mínimo de precisión. Tercero, la ofensiva de Bukele en El Salvador. Pocos líderes latinoamericanos han gozado de la popularidad y la controversia en niveles casi equivalentes como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Desde su polémica decisión por el uso masivo del Bitcoin en la economía salvadoreña, como la unidad de cuenta hasta su ofensiva contra las pandillas del país. El presidente del país centroamericano no ha estado exento de ser el centro de atención, para bien o para mal, de las organizaciones internacionales, los medios y otros gobiernos. Desde marzo de este año, el gobierno de El Salvador declaró un estado de excepción, lo cual ha permitido un mayor poder al ejército para realizar arrestos y verdaderas ofensivas urbanas y rurales contra las pandillas, las cuales desde hace varios años han asumido a este país en una espiral de violencia preocupante, repercutiendo a esto en una criminalidad altísima. En este contexto, el gobierno de Bukele ha ejecutado una política que, al menos desde las cifras oficiales, han dado resultados: un desplome de más del 50% en los homicidios del país y la extorsión, una de las principales fuentes de ingresos de las pandillas salvadoreñas, se desplomó en un 80% según reporta el ministro de Seguridad. Aunque de todas formas las cifras oficiales puedan tomarse con algo de desconfianza, los niveles de aprobación de Bukele reflejan de todas maneras la eficacia en su periodo. Ha tenido esa política de hierro contra las pandillas, teniendo el presidente salvadoreño una aprobación superior al 80% entre la población, algo que se entiende desde el punto de vista de la constante violencia de las pandillas que han azotado El Salvador en los últimos años. No obstante lo anterior, organizaciones como la Human Rights Watch denuncian que este estado de emergencia ya cumple casi 9 meses, junto con el control gubernamental de la Asamblea Legislativa y el poder que las fuerzas militares han obtenido. Son la receta perfecta para el abuso generalizado de los derechos humanos y las libertades de los salvadoreños. En este sentido, resulta apenas lógico que surjan preocupaciones concernientes al cada vez más poderoso Nayib Bukele, quien en su política de seguridad de todas formas no ha puesto el foco en una política pública que ataque los problemas estructurales de la sociedad salvadoreña que genera la violencia de pandillas. El principal argumento de esta perspectiva radical es que, si bien a corto plazo la seguridad de los salvadoreños puede mejorar, tal vez a mediano y a largo plazo la violencia pueda recrudecerse, ya que la semilla de las pandillas y su violencia se mantiene intacta, en una situación parecida, pero no igual a la de México, desde que el presidente Calderón declaró la guerra al narco.